Bueno, entonces el primer problema que vamos a resolver es un problema de estática rotacional, ¿verdad? Este problema estática, recuerden que nos referimos cuando algo no se mueve. Entonces sería estática rotacional. Digamos, el término completo es dinámica, pero básicamente estática, recuerden que es cuando hay equilibrio. Básicamente ese sería, digamos, por eso le llamamos estática. Eso aplica para todo. Aplica para estática de fluidos, dinámica de fluidos. Estática rotacional, dinámica rotacional. Estática eléctrica, dinámica de cargas, etc. Entonces hay un montón de conceptos que se asocian directamente a eso. ¿Okay? Bueno. Entonces, el primer problema que vamos a resolver es cuando hay equilibrio de rotacional. Equilibrio rotacional implica que la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que significa equilibrio rotacional. Para olvidar, ¿verdad? Para no olvidar qué es torque. Torque es R plus F. Y esto lo que significa es que las fuerzas, si este es el radio y esta es la fuerza, significa que la fuerza tiene que ser perpendicular al radio de giro. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una fuerza que va en la misma dirección del radio de giro, es decir, si yo, por ejemplo, tengo un disco que está girando así, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo a ese disco le aplico una fuerza así? Esa fuerza me va a ayudar a que él gire o no. No me va a ayudar, ¿verdad? La fuerza que me va a ayudar a que él gire es si yo le aplico una fuerza así. Esto sí me va a ayudar a que el disco gire. Entonces, vean que el radio de aplicación de la fuerza es este. Entonces, vean que a pesar de que yo tengo acá una fuerza, si está en una dirección paralela al radio, no me aporta torque. Si está en una dirección perpendicular al radio, sí me aporta torque. Entonces, ¿qué significa este concepto? Lo único que significa es eso, que básicamente, si yo tengo R cruz F, lo que significa es que las fuerzas tienen que ser perpendiculares al radio de giro. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo? Igual, si yo tengo un disco por acá y le aplico una fuerza acá, pero esa fuerza tiene un ángulo cosita con respecto a la perpendicular de giro. Entonces, yo tendría que exponer esa fuerza y la componente que es perpendicular, es decir, podemos ponerle F perpendicular, es la que me hace el torque respectivo. Entonces, a partir de ahí, por eso vamos a arrancar partiendo de este concepto y vamos a calcular. Entonces, el primer problema que vamos a resolver consiste justamente en este concepto de el equilibrio en términos de la posición. ¿Okay? Entonces, vamos a suponer que tenemos por acá, ¿verdad? Igual una bisagra, digamos. La bisagra es un concepto muy interesante porque lo que nos hace la bisagra es permitirnos que el objeto rote abiertamente, pero el objeto no hace reflexión en un lado y otro. Entonces, tenemos una bisagra por acá. Entonces, a esa bisagra le estamos aplicando igual a 500 newtons. Y esa fuerza tiene un ángulo zeta igual a 30 grados. Okay. Vamos a suponer que esta tabla tiene una masa de 100 kilogramos. Vamos a suponer pues, lo único que tenemos acá es una fuerza que me va a sostener y a contrarrestar eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál tiene que ser el valor de esta fuerza para que haya equilibrio?
¿Cuál tiene que ser el valor de esa fuerza para que haya equilibrio? Entonces, vean que es un problema bastante básico. Este problema, recuerden que siempre parte de la necesidad de tener las situaciones geométricas resueltas. ¿Qué quiere decir las situaciones geométricas? Que si yo tengo una tabla que pesa 100 kilogramos, yo necesito tener cuánta es la longitud que tiene esa tabla. En este caso vamos a decir que la longitud es igual a 3 metros, ¿verdad? Y vamos a decir que esta fuerza tiene que estar ubicada a una distancia de 1 metro. ¿Okay? ¿Por qué? Cuando yo entro al tema de torques, vean que la geometría ya se importa. A diferencia del tema de fuerzas, donde la geometría realmente no era tan importante. Bueno, entonces básicamente este problema es así. Entonces, siempre que hago problemas de torques, tengo que hacer lo mismo que hago siempre. Idear un diagrama de cuerpo libre. Yo lo voy a dibujar por acá para que ustedes lo puedan ver de forma más sencilla. Entonces, entonces, vamos a dibujarlo mejor por acá abajo. ¿Okay? Entonces, ese diagrama de cuerpo libre lo que va a tener es la tabla. Recuerden que cuando hay un apoyo tipo bisagra, nosotros generamos acá dos fuerzas. Una reacción que se llama reacción en Y y uno que se llama reacción en X. ¿Verdad? Vean que si esto está empujando para allá, este punto lo que es que me evita que se me caiga la tabla y este punto evita que se me vaya también para allá. Entonces genero dos reacciones. ¿Verdad? Estas dos fuerzas nunca las conozco. Son las reacciones en los apoyos. Después voy a ubicar, si esto mide 3 metros, yo voy a ubicar a 1,50 m. Primero voy a ubicar acá a 1 metro, ¿verdad? La fuerza F, que no sé cuánto vale. Después voy a ubicar acá a 1,50 m. Esto sería a 1 metro. Después voy a ubicar acá a 1,50 m. El peso, ¿verdad? Sería el peso de la tabla. ¿Por qué a 1,50 m? Porque básicamente el centroide de 3 metros es 1,50. El centroide de 3 metros es 1,50. ¿Para qué se usa el centroide? Para poner las características propias de la geometría que estamos trabajando. Y finalmente voy a ubicar por acá. Acá va a haber una que se llama FY y acá una que se llama FX. Todos vamos a saber que FY sería 500 por seno o seno de 30. Y fx va a ser igual a 500 por coseno de 30. ¿De acuerdo? Entonces, este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a ir poniéndole datos a cada uno de los valores. Entonces, vamos a anotar por acá. ¿Cuánto me daría el peso de la tabla? Para 100 por 9.81 serían 98,1 newtons. Sería el peso de la tabla, ¿verdad? Ahora vamos a calcular cuánto sería el FY, que sería 500 por el seno de 30. ¿Cuánto me daría? Pueden decirlo en voz alta para irlo anotando. $500 por seno de 30 y 500 por coseno de 30. $500 por seno de 30 son 250. Y 500 por coseno de 30 son 433. Muy bien, 400. Muy bien. Entonces ya tenemos por ahí los datos, ¿verdad? El peso de la tabla ya dijimos que era 98. Tenemos toda la descomposición de todo. ¿Ok? Por ahí estaríamos. Entonces, ya que tenemos descompuesto esto, vamos a resolver el problema. ¿Cómo lo resolvemos? Recuerde siempre, este tema es como una continuación del tema de fuerzas, ¿verdad? Solamente que acá aplicamos 3 ecuaciones. ¿Cuáles serían las 3 ecuaciones? Sería sumatoria de fuerzas en X igual a 0,
sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques igual a 0. ¿De acuerdo? Estas serían las tres ecuaciones. Y vean que cada problema de estos tiene tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas de aquí? Rx, Ry y la fuerza F que vamos a calcular acá. Profe, tengo una Sí, duda. sí, El 98,1 net que le dio el precio no es 981. Es 981. Sí, tienes razón. Muy bien. 981 newtons. Es por 100. Muchas gracias. Entonces serían 981 newtons, porque es por 100. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar con la ecuación número 1, que dice sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Cuáles fuerzas tengo yo en X? Tengo solamente Fx y Rx. Entonces tengo, tomando Rx como positiva, decimos Rx menos Fx, que es igual a 0. Lo que implica que Rx es igual a Fx y Fx es 433 newtons. ¿Ok? Entonces ya aquí vean que resolvimos la primera variable. Ya sé cuánto vale Rx. Ahora nos vamos a ir a la segunda ecuación. Pero vean que cuando yo evalúo la suma de fuerzas en Y, voy a tener dos incógnitas, Ry y F. Entonces, como tengo estas dos incógnitas, resulta que no puedo resolverlo de un solo. Entonces, mejor me voy a pasar de una vez a la ecuación de torques. ¿Okay? Porque ya vamos a ver que esta siempre me permite resolver la ecuación. Y aquí es donde viene la parte sumatoria de torques igual a 0. Entonces, los torques siempre hay que determinarlos a partir de un punto. Y este punto de salida lo vamos a tomar como este punto. ¿Vean? Siempre uno le pone el punto A. ¿Okay? Entonces, la sumatoria de torques sobre A va a ser igual a 0. Este punto A, recuerden que el objeto podría girar así. ¿Okay? Entonces, en este punto, vamos a evaluar cómo se comportan las fuerzas en relación a ver si generan torque. Vamos a ir por partes y aquí es donde hay que empezar a desarrollar una regla que se llama la ley de la mano derecha. Entonces, ¿qué me dice la ley de la mano derecha? Que si yo tengo algo, por ejemplo, como en este caso del disco, y la fuerza va para allá, vean que esto tiende a girar para acá. Entonces, la ley de la mano derecha me dice, si el radio y la fuerza apuntan hacia afuera de la pizarra, yo lo voy a tomar como positivo, porque gira para acá. ¿Qué pasaría si la fuerza fuera invertida? Es decir, la fuerza va para acá. Entonces, el radio y la fuerza va para abajo, entonces esto gira hacia abajo. Lo puedo ver también acá, ¿verdad? Radio, fuerza, entonces gira hacia dentro de la pizarra, hacia acá, y entonces lo consideramos como negativo. Si va hacia adentro de la pizarra, negativo, y si va hacia afuera de la pizarra, positivo. ¿Ok? Entonces, en este caso esto sería un torque negativo, y en este caso, si apunto más bien hacia acá, sería un torque positivo. ¿Verdad? También puedo por otro lado, si esta fuerza apunta hacia acá, radio fuerza, vean que apunta hacia afuera de la pizarra. Entonces el disco gira hacia acá. Pero si el disco gira hacia acá, como vimos en este caso, esto sería un torque negativo. ¿Verdad? Entonces más bien el torque positivo, anotémoslo en color azul. Para que quede más claro. Si giro hacia allá, positivo, y si giro hacia allá, sería negativo. Si está claro esto, esta es la base básicamente del torque, de entender este movimiento de la mano. Si va hacia allá o si va hacia allá. A veces pasan cosas muy chistosas, ¿verdad? Que uno no sabe ni cómo poner la mano aquí para allá. Entonces eso sí es gracioso, pero normalmente basta con cambiarse de posición, como digo. Si uno va aquí, sería el torque negativo,
y si va hacia acá, sería positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Muchas gracias. Esta es la base de todo el tema de dinámica rotacional. A ver, voy a indicar si las fuerzas van o no. Bueno, entonces vean que acá nosotros vamos a rotar a partir de este punto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Ustedes creen que X y R y hagan rotar esta tabla? ¿Creen que estas fuerzas favorezcan que la tabla pueda rotar para algún lado o para otro? Por ejemplo, R y. O sea, si la tabla va a girar a partir de este punto, R y me haría girar la tabla. No la haría girar, ¿verdad? Porque justamente vean que R y pasa por el punto de giro. Es decir, si yo lo veo como un disco, nuevamente el disco, R-Y, el disco va a girar así, ¿verdad? O así. Pero yo estoy aplicando R-Y justamente en este punto. Si yo le apunto R-Y aquí en el punto de giro, vean que el radio para poder aplicar la fuerza no existe, sino que está aplicada, el radio sería 0. Y entonces significa que el torque vale 0. ¿Okay? Pues estas fuerzas me generan torque, porque simplemente no me hacen girar el disco, o en este caso la varilla. Recuerden que para hacerme girar la varilla yo tengo que aplicar un radio y una fuerza. Ese radio podría ser como a la mitad. ¿Me explico? Entonces, esta es parte, digamos, de la parte importante que hay que tener clara con respecto a eso. ¿Okay? Entonces, vamos a continuar. Entonces, como sabemos que Rx y Ry no me generan torque, entonces yo escojo este punto para aplicar los diferentes torques. Entonces, básicamente, planteo las ecuaciones de torque. Planteo de la siguiente forma. Digo, por ejemplo, para la fuerza F, digo, 1 metro y la fuerza. Entonces, que esta fuerza acá me haría girar la varilla en esta dirección. ¿No? Si tengo este radio de esta fuerza, me haría girar la varilla para allá. Quedamos en que estos torques que hacen girar hacia allá, como eran positivos. Positivos. Positivos, muy bien. Entonces, planteo la ecuación así. El torque de F, ¿verdad? Entonces sería metro por F. Y ese torque dijimos que es positivo, ¿verdad? Ahora vamos con el peso. Veamos con el peso. ¿Cómo hace el peso girar? El radio hacia allá y el peso gira hacia allá. Entonces vean que el dedo mío cuando gira apunta hacia adentro de la pizarra. Es decir, el peso me haría girar la tabla hacia acá. El giro es. Entonces vamos con el segundo torque, que sería el correspondiente al peso, que sería menos, porque ya vimos que es negativo, 1,50 metros por 981 metros. ¿Okay? Ahora viene la siguiente fuerza, que sería esta de acá. ¿Es que Fx genere algún torque? Volvamos al ejemplo del disco. Vean que Fx está aplicada así y Fy está aplicada así. ¿Ustedes creen que Fx puede hacer girar el disco o en este caso la tabla? No. No. ¿Por qué no? Porque está paralelo a... Muy bien, exacto. Si este es el radio, va paralelo al radio y vean que ella apunta hacia el centro de rotación. Entonces no me hace girar la tabla. Fy sí, vean que ella me hace girar hacia allá. Entonces también Fy también sería negativo. ¿Okay? Entonces, finalmente decimos menos 3, ¿verdad? Recuerden que aquí acá hay 3 metros de distancia por Fy, que vale 250. Y todas estas tres fuerzas son metas. Pero estos tres torques, ¿no?
Entonces vean que tengo 3 torques. Cada fuerza me genera un torque. Y estas 2 fuerzas, como no me generan torque, entonces quedan fuera de la ecuación. Y vean que tenemos una incógnita. ¿De acuerdo? Entonces vamos otra vez. Decimos, 1 por F sería F menos 1,50 por 981. ¿Cuánto es? Si pueden analizar. 1,50 por 981. Y 3 por 250. Entonces, si gustan, me dan el dato para llevarnos a 1.50 por 981 es 1471.5. punto 5. Esto se representa en newtons por metro. Ajá. Y el de 3 por 250 son 750 newtons por metro. Igual a 0. ¿Ok? Entonces, finalmente decimos que F son 1471,5 menos, más 750. Paso este negativo, los dos los paso al otro lado positivos. Entonces la fuerza es igual a ¿cuánto valdría la fuerza? ¿Cuánto daría? 2221.5. 2221,5 newton. Esa sería la fuerza. Directamente calculada. Bueno, entonces vean que como yo ya tengo la fuerza, yo me puedo ir a la ecuación de sumatoria de fuerzas y calcularía ya el valor de R, ¿sí? Directamente. Pero eso ya ustedes lo van a hacer como ejercicio en la casa para completar el problema. Entonces vean qué interesante este problema que nos da la posibilidad de obtener resultados concretos sobre el tema de una posible fuerza, ¿verdad? Para descubrir un movimiento. Bueno, entonces vamos a hacer otro para aprovechar este espacio. Y que, ya que ustedes están acá, pues puedan ya puedo borrarlos, no hay problema. Si ustedes ahí lo completan. Entonces vamos a desarrollar otro problema. Sé qué es. Entonces, este es un problema típico de estática rotacional, es decir, de movimiento, que en donde no hay movimiento rotacional. Vamos a ver casos donde sí hay. Recuerden que la otra ecuación que aplica sería sumatoria de torques igual a I por alfa. Ahora, ¿qué es I? I se llama la inercia. ¿Okay? Y la inercia va a depender de los tipos de objeto diferentes, ¿verdad? Entonces, yo por acá tengo una lista de inercias para diferentes objetos. Por ejemplo, y que son los más usuales, ¿verdad? Por ejemplo, una varilla que puede ser la misma tabla que vimos nosotros, tiene una inercia de, en su centro de masa, una inercia en su centro de masa, es decir, si nosotros vamos a hacer rotar esta varilla, ¿sí? Tiene una inercia de 1/12 de m por L al cuadrado, donde L es toda esta distancia. Eso sería el valor de la inercia. Por ejemplo, un cilindro como los que hemos estado dibujando todo este rato, si tiene un radio R, el cilindro tiene un valor de 1/2 de m por L al cuadrado.
Y así hay diferentes, ¿verdad? Entonces, todo eso viene en el libro. Ustedes lo pueden buscar ahí, digamos, y ahí vienen todos los respectivos inercias de un objeto particular, ¿verdad? Entonces, uno con eso, pues, puede calcular. Entonces, vamos a calcular un problema muy simple de lo que nos podría generar una determinada fuerza, ¿no? En términos de aceleración angular y de inercia. ¿Okay? Bueno, entonces, vamos a suponer que tenemos un disco de una rueda de carrusel, ¿verdad? Y vamos a suponer que este disco está en estado más bien vertical, ¿verdad? Es decir, si vemos el suelo, digamos, el disco está como girando hacia acá, y digamos, el disco está montado acá en el suelo y está girando hacia allá. No sé si me explico, es como la rueda de los caballitos o algo así, ¿verdad? Es decir, el disco no está en posición vertical, sino que está en posición horizontal. Entonces, básicamente ese disco, lo vamos a dibujar por acá, tiene un radio de 3 metros. ¿Okay? Un radio de 3 metros. Y ese disco, básicamente, está siendo empujado por una fuerza acá, fuerza igual a 500 newtons por acá, y hay otra persona que lo está empujando en dirección opuesta con otra fuerza, pero esta fuerza es de 300 newtons. ¿Okay? Esta persona de acá es un poco más débil que la que está empujando de este lado. Este disco tiene una masa de, tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Okay? Y entonces la pregunta es calcular la inercia del disco. Y la pregunta 2 es calcular la aceleración angular. Y la pregunta 3 es ¿cuál sería la velocidad angular a los 3 segundos de iniciado el movimiento? Okay. Esas serían las 3 preguntas, posibles que tenemos para este problema. Entonces, básicamente acá es un problema únicamente de dinámica rotacional. Recuerden que el disco está en posición horizontal. No sé si alguna vez han visto una yunta de bueyes o algo así, que una jala de un lado y la otra para el otro, y hacen mucho más fuerza, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuál es la inercia del disco? Entonces, de lo que les acabo de indicar, ¿cuál es la fórmula para la inercia en un disco? 1/2 de m por radio al cuadrado. 1/2 de m por r al cuadrado. Muy bien. Entonces la vamos a calcular aquí. Entonces, inercia es igual a 1/2 de 100 kilogramos por 3 al cuadrado. Entonces, eso tendría una inercia de 3 por 3, 9 por 50, 5 por 9, 45. Son 450, ¿verdad? Si no me equivoco. Kilogramos por metro cuadrado. Revisemos ese dato nada más para ver que no me esté yo equivocando. Sí, está bien. Perfecto, entonces 5 por 9, 45. Entonces ya con esto resolvemos la pregunta número 1. ¿Cuál es la inercia? Entonces tenemos por acá, 450 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, hay que plantear la siguiente ecuación. ¿Qué me dice la ecuación de movimiento? Me dice que la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles torques voy a tener yo acá? Voy a tener 2 torques, el que me genera esta fuerza y el que me genera esta otra fuerza. Vean que ambos son positivos, ¿verdad? Es decir, los 2 torques me van a favorecer el movimiento. Entonces, ¿cuáles torques voy a tener? Voy a tener el torque, sumado que se llama F1 y F2. Entonces ponemos torque de F1
más torque de F2 igual a I por alfa. El torque de F1 sería 3 metros por 500 newtons, más el torque de F2, que sería 3 metros por 300 newtons. Y esto sería igual a la inercia, que son 450 por alfa. ¿Okay? Voy a tener de calcular aquí. 3 por 500 son 1500, más 3 por 300 son 900, dividido. Vean que si yo paso a dividir esto una vez aquí, entre 450 me va a dar alfa. Y de aquí concluimos que alfa es igual a 5,33. muy bien, 5.33 radianes por segundo al cuadrado. Recuerden que alfa es aceleración angular, son 5.33 radianes por segundo al cuadrado. Esta tercera parte del problema nos vamos a devolver al capítulo anterior, pero es importante que también ustedes lo puedan referenciar, porque recuerden que hay un examen final y todo, ¿verdad? Entonces es algo que uno no debe olvidar. Entonces, ¿cuál sería la W a los 3 segundos de inicio del movimiento? Entonces, si yo tengo ya la aceleración angular, que son 5.33 radianes por segundo al cuadrado, tengo el tiempo, que son 3 segundos, tengo el zeta sub 0, que es 0, tengo la omega sub 0, que es 0 radianes por segundo. Vamos a suponer que arranca el reposo. Y después tengo la omega final, que es lo que yo ocupo calcular. Entonces, ¿cuál fórmula ustedes sugerirían para calcular eso? Lo que me están pidiendo es la velocidad angular después de 3 segundos de correr. ¿Cuál fórmula sugerirían? Vean que tengo tiempo, aceleración angular, velocidad angular inicial y ocupo calcular la velocidad angular final. Bueno, yo les sugiero la que dice que omega final es igual a omega sub 0 más alfa por T. Entonces, omega final es omega sub 0 vale 0. Y alfa por T, alfa vale 5.33 por 3 segundos. Me daría 15.99, que es aproximadamente 16 radianes por segundo. 5.33 por 3 son casi 16 radianes por segundo. Bueno, entonces para que repasen, voy a dejar una parte también de que ustedes completen en sus casas. ¿Qué sería? ¿Cuántas vueltas ha dado el disco hasta ese momento? Y la última sería ¿cuántas vueltas dará a los 10 segundos? ¿Okay? Esas serían 2 preguntas para resolver en la casa, para que ustedes puedan repasar. Entonces, esto es un problema ya de dinámica rotacional, ¿verdad? Ambos son sumamente efectivos y en general esto son problemas típicos que podríamos encontrar a la hora de resolver algún problema. Bueno, vamos entonces a ver este problema, ¿verdad? Reiterando nada más para que quede dentro de la grabación. Problema de un carrusel donde se tira el carro desde el punto A, sube por acá, tiene que llegar a este punto B sin caerse y después va a pasar por el punto C y volver hacia acá. Tiene un radio definido, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser ese radio
o la altura mínima en términos de R para que el objeto pueda llegar a el punto requerido a efectos similares, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocupamos saber acá? Lo que ocupamos saber básicamente es un tema sustancial en donde realmente requerimos determinar en este punto cuáles son las condiciones que yo requiero para que al menos pueda subir esto acá. Entonces, vamos ahora sí a ver el problema en términos generales, ¿verdad? Básicamente, en el punto B, el carro va a estar patas arriba, ¿verdad? El carro va a estar patas arriba. ¿Y cuáles son las dos fuerzas que me van a generar movimiento en ese carro? Una va a ser el peso, que van a querer bajar el carro hacia acá, ¿verdad? Y la que me lo va a mantener sostenido al riel va a ser la fuerza centrípeta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo creen ustedes que tiene que ser la condición límite para que este objeto no se caiga? ¿Cómo tiene que ser el peso en relación a la fuerza centrípeta? Para que el objeto no se caiga, ¿cómo tendría que ser esa relación? A ver, ¿cómo creen que debería ser? ¿Qué pasa si el peso es mayor a la fuerza centrípeta? Es decir, si la fuerza del peso es mayor a la fuerza que me lo sostiene. ¿Qué pasaría con el objeto? Se cae. Se cae, muy bien, ¿verdad? Entonces, la situación crítica es donde el peso tiene que ser igual a la fuerza centrípeta. Irremediablemente, esta es la condición que requerimos para este problema. ¿Okay? Si el peso es igual a la fuerza centrípeta, sabemos que como mínimo el objeto se va a conservar en el riel. Entonces vamos a hacer esa parte del problema. Entonces, el peso igual a la fuerza centrípeta. Eso implica que mg tiene que ser igual a m por v al cuadrado sobre r. ¿Sí? Vean que si yo cancelo acá, me queda que g tiene que ser igual a v al cuadrado sobre r. Y esto implica que la velocidad tangencial, ¿verdad? Mínima, tiene que ser igual a la raíz de g por r. ¿Okay? Mínimo tiene que ser la raíz de g por r. Donde r es el radio, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces vean qué interesante. Yo necesito que la velocidad en este punto sea la raíz de g por r. Entonces yo me puedo ir devolviendo para atrás para obtener el valor correspondiente que me permita a mí determinar cuál sería en términos de r la altura mínima que me dé a mí ese valor que yo requiero. ¿De acuerdo? Es decir, yo ocupo llegar a un valor de altura en términos de r. ¿Okay? Bueno, esto lo podemos resolver mediante los teoremas que ya conocemos. Por ejemplo, en el capítulo 5, no sé si alguien recuerda, qué ejercicios vimos relacionados con energía que nos ayudaba a determinar la velocidad en cualquier punto. Entonces, vamos a resolver con energías este problema, básicamente, ¿verdad? En sí, esa es, digamos, lo que vamos a resolver. Entonces, yo sé que en el punto A, la energía es potencial y es mgh. ¿Ok? Pero yo además sé que en el punto B, yo sé que para el punto B, la altura de este punto es 2r. Vean que es r por aquí y r por aquí, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a tener energía cinética más energía potencial. ¿Ok? Entonces lo vamos a resolver de esta forma. Vamos a decir, la energía en A tiene que ser igual a U en B más K en B. Entonces la energía en A es mgh
Sabemos que la energía potencial en B es mg por 2R, ¿ok? Más la energía cinética en B va a ser 1/2 de m por v al cuadrado, donde v es raíz de g por r al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces vean que ya con esta expresión yo voy a poder despejar h en términos de r, que es lo que me exige el problema. Vean que como todo tiene masas, las puedo cancelar, ¿de acuerdo? Y finalmente, entonces tengo g por h, ¿verdad?, igual a 2gr más 1/2. Vean que si esto tiene raíz y esto está al cuadrado, sería 1/2 de g por r. Esto implica que, vean que todo además tiene g, también lo puedo cancelar. Y esto implica que h es igual a 2r más 1/2 de r. Y esto sería igual a 4/2 más 1/2 sería 5/2 de. Okay. Esto tendría que ser la h mínima para que el objeto pueda llegar a este punto sin fricción y que no se caiga por la fuerza de gravedad restrictiva. Entonces esto sería la parte A. Ya ustedes ahora, con todo esto, podrían ya calcular la parte B, bajo todo el escenario. Vean que ya tenemos números. H es 350R y R es tal, ¿verdad? Entonces ahí vamos calculando todo hacia abajo. Pero no sé si esta parte está un poco clara, digamos. Vean que usamos la conservación de energías para resolver este problema a efectos generales. Pero sí hay que tener el concepto claro y fundamental, ¿verdad? Que en este punto de acá, si el peso es mayor que la fuerza centrípeta, el objeto se cae. Ese es básicamente el concepto primordial que estamos evaluando. ¿Okay? Entonces, la parte B, ya con eso, ustedes la podrían ir trabajando en términos generales, ¿verdad? Para que el problema pues, puedan también trabajar un poco en sus